Capítulo 13. La vida y mi vida. Un análisis general de la historia intelectual del mundo occidental ofrece una perspectiva útil de por qué y cómo la fe no es ciega. Una de las clases de la universidad más interesante que enseñé fue un curso en el que analizábamos nuestras propias vidas en comparación con el contexto de las ideas principales y las corrientes culturales de la historia europea y estadounidense. Ese marco de referencia proporciona una ilustración extraordinaria y a gran escala del proceso de desarrollo espiritual que hemos estado discutiendo aquí, desde la simplicidad temprana hasta la complejidad desconcertante y la simplicidad madura. Las dos formas sucesivas de simplicidad temprana, la Iglesia medieval y después los reyes europeos, dominaron la civilización occidental durante siglos de relativa estabilidad. Luego, en el siglo XX, surgieron algunas complejidades devastadoras que aún se apoderan de gran parte del mundo moderno en una red de confusión intelectual, moral y espiritual. ¿Qué simplicidad ilustrada puede venir después de esa complejidad? Primero, imagine un esquema en una pizarra que muestre un cuadrado pequeño dentro de un cuadrado más grande. El cuadrado más grande representa la vida, y el cuadrado más pequeño representa mi vida. La idea aquí es que, durante siglos, las grandes fuerzas de la historia definieron el cuadrado de afuera, es decir, definieron para las personas lo que significaba la vida en general. A menudo, ese significado global de la vida controlaba el propósito de la vida de cada individuo, mi vida. Sabemos que es una gran generalización, pero estamos haciendo un comentario muy global. A lo largo de la Edad Media europea, la Iglesia cristiana y más tarde los reyes de varios países definieron el propósito de la vida según su parecer. Ejercieron una influencia tan dominante que para la mayoría de personas, la Iglesia y los reyes también definieron el pequeño mi vida dentro del cuadrado más grande, usualmente según la clase o posición social. Por lo general, la mayoría de personas aceptó su lugar dentro del todo más grande, porque creían que la explicación de la Iglesia o, más tarde, la explicación del rey era la voluntad de Dios. Por ejemplo, piensa en las piezas de un tablero de ajedrez, que representan a los personajes principales en un antiguo señorío: el rey, la reina, el alfil, el caballo, la torre y los peones. Todos tienen sus lugares y solo se les permite moverse hasta cierto punto y en ciertas direcciones, según sus funciones establecidas. Por lo general, esta época tuvo gran orden, pero poca libertad individual. La Ilustración de Europa del siglo XVIII, la época de la razón, comenzó a cambiar este patrón debido a que la ciencia y la razón reemplazaron poco a poco a la Iglesia y a los reyes como las fuentes que explicaban el significado de la vida en el cuadrado grande de afuera. Por lo general, estas explicaciones eran más seculares y competían con la religión por la influencia social y cultural. Con el transcurso del tiempo, la ciencia y la razón llegaron a reemplazar o al menos dominar las explicaciones religiosas para la vida. Sin embargo, por lo general, las personas todavía consideraban el cuadrado más grande como un marco de referencia para sus propias vidas. Esta época todavía tenía gran orden, pero la libertad personal se aceleró a medida que una serie total de revoluciones científicas y políticas derrocó poco a poco a la rígida autoridad de los reyes y las iglesias. Luego llegó el siglo XX, cuando el cuadrado grande de la vida comenzó a temblar y para muchas personas comenzó a desmoronarse. Una serie de ideas importantes que anticiparon este siglo aparecieron a finales de la década de 1800 en los escritos de personas como Nietzsche, Darwin, Freud y Marx. Además, los eventos que vinieron después sacudieron los cimientos de las explicaciones tradicionales: la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, las bombas y el comunismo. A veces parecía que estos eventos seguían el ejemplo de los escritores europeos de finales del siglo XIX, lo que condujo a que la sociedad desconfiara cada vez más en un universo ordenado.
Asimismo, estos eventos condujeron a una pérdida generalizada de confianza en el significado de la vida según lo establecido en el cuadrado más grande. Entonces, esta época, que se convirtió en la edad del relativismo, ofreció un nivel menor de orden, pero un nivel mayor de libertad personal. Finalmente, de alguna manera, estos cambios ofrecieron casi demasiada libertad personal. Muchas personas buscaban una guía, pero no podían encontrarla. A fin de ilustrar lo que sucedió, nuestra clase discutió algunos ejemplos sencillos que mostraron el desglose de las explicaciones tradicionales para la vida. A medida que estudiábamos cada ejemplo, mientras avanzaba el debate, borrábamos una pequeña parte del cuadrado más grande hasta que se borró por completo. De ese modo, quedó el cuadrado más pequeño, mi vida, en la pizarra, pero sin un marco de referencia general estable o incluso visible a su alrededor. Por ejemplo, la obra musical El violinista en el tejado se desarrolló en una aldea judía asentada en Rusia en 1905, poco antes de que la Revolución Rusa destruyera el reinado tradicional de los zares. Cuando comienza la obra, Tevye, el lechero, canta con un tono de seguridad sobre tradición. Dice: debido a nuestras tradiciones, cada uno de nosotros sabe quién es y lo que Dios espera que haga. Sin nuestras tradiciones, nuestras vidas serían tan inestables como un violinista en el tejado. Años antes, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que fue el primero en declarar que Dios está muerto, predijo la verdadera precariedad de los supuestos tradicionales de Tevye. Sin embargo, cuando pronunció esa frase enigmática, Nietzsche no solo se refirió a la muerte del Dios de la fe judeocristiana, sino a toda la gama de absolutos filosóficos, desde Platón hasta su propio tiempo. Debido a que todos los valores occidentales estuvieron vinculados con los máximos valores eternos, se estrellaron contra la tierra con la muerte de Dios. De este modo, Nietzsche fue uno de los primeros filósofos en enfatizar lo absurdo de la existencia humana, la incapacidad de nuestra razón para comprender nuestro entorno, aunque hemos nacido para intentarlo. Después de varias décadas, el psiquiatra austriaco Viktor Frankl, que resultó afectado por las dos guerras mundiales y el colapso económico de la Gran Depresión, pudo escribir sobre sus años devastadores en un campo de concentración nazi. Las tradiciones que respaldaron el comportamiento del hombre ahora disminuyen rápidamente. Ningún instinto le dice lo que tiene que hacer y ninguna tradición le dice lo que debe hacer. Pronto no sabrá lo que desea hacer. Cada vez más se regirá por lo que los demás desean que haga. De este modo, el siglo XX marcó el inicio de la era del relativismo, no solo del relativismo moral, sino también del relativismo científico, filosófico y artístico. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein influyó mucho en la ciencia, que para ese entonces desempeñaba un papel importante en la determinación del cuadrado más grande. ¿Qué tan rápido se mueve una mosca cuando zumba dentro de un avión a toda velocidad? La velocidad de la mosca es relativa a su marco de referencia, la velocidad del avión. Se puede medir la materia y el movimiento solo al hacer referencia a los puntos o los sistemas dados en el tiempo y el espacio. Además, los marcos de referencia no son fijos, son relativos a las circunstancias cambiantes. Entonces, prácticamente todo es relativo. En nuestra clase, también estudiamos algunos ejemplos visuales y de audio que mostraron cómo partes del arte, la música y la literatura del siglo XX reflejaron el desglose de los marcos de referencia tradicionales para el orden y el significado. Las artes reflejan la sociedad y los tiempos en que se crearon. Además, en este caso, algunas creaciones artísticas reflejaron claramente una creencia que fracasó en las leyes y los principios naturales y objetivos. Por ejemplo, en la historia del arte comparamos los paisajes y los retratos naturales realistas de las pinturas del siglo XIX con las figuras, los colores y las formas a menudo poco realistas del arte moderno de pintores como Picasso. Picasso ya no intentaba capturar la naturaleza o la realidad subjetiva en sus obras. Por el contrario, deseaba introducirse en la mente de algún espectador donde podía imaginar la percepción subjetiva o íntima de la realidad de esa persona.
De manera similar, estudiamos la historia de la música. Comparamos los sonidos pulcros y armoniosos de Bach, Mozart y Beethoven con la música intencionalmente atonal, es decir, sin armonía, de Stravinsky o Schoenberg. La obra de estos artistas formó parte de un esfuerzo más general, manifiesto en muchos campos, para reexaminar la estructura del mundo moderno, incluso corriendo el riesgo de destruir todos los supuestos de cómo debería verse o entenderse el mundo. En la literatura, comparamos las novelas realistas de Europa del siglo XIX, como las de Dickens, Tolstoy y Jane Austen, con las obras de escritores existencialistas del siglo XX como Sartre, Camus y Kafka. Algunos dramas existencialistas, especialmente de a mediados de la década de 1900, se denominaron el teatro del absurdo, ya que representaron la capacidad limitada de la razón humana para comprender y mucho menos explicar las circunstancias a su alrededor. Por ejemplo, en la obra célebre de Samuel Beckett de 1955, Esperando a Godot, dos hombres entablan lo que generalmente parecería una conversación sin sentido, mientras esperan la llegada de alguien llamado Godot, como se les prometió, pero nunca llega. Debido a que Beckett creía que la vida solo tiene el significado que una persona le otorga, esperar por algo o alguien que nunca llega para él significaba la justa representación de la mortalidad. En 1990, una encuesta que realizó British Royal National Theatre dio como resultado que Godot era la obra de teatro en inglés más importante del siglo XX, en parte por la forma en que Beckett capturó y reflejó nuestra asolada época. Detrás de Godot se encuentra la presión de nuestra terrible historia. Presenta al hombre desnudo, desamparado, esperando, intensamente solo, hablando y hablando para evitar sentir el silencio infernal. ¿Cómo no podríamos pensar en esas prisiones mortales llamadas campos de concentración? Las 800 personas que consideraron Godot como la obra más importante de nuestro siglo se dieron cuenta de que revela de una manera muy conmovedora las sombras más oscuras de nuestra escalofriante época de la inexplicable crueldad y la lamentable vulnerabilidad del hombre. Dichos enfoques literarios indican que el cuadrado grande y objetivo llamado la vida se desvaneció en su mayoría y que el cuadrado subjetivo, mi vida, solo se trata de lo que personalmente hagamos de él. Esa puede ser una idea confusa e inquietante de contemplar, pero no necesariamente carece de significado, especialmente cuando la interpretan escritores del siglo XX como Viktor Frankl, que escribió con optimismo deliberado que al ser completamente libres para definir el propósito de nuestras vidas, somos responsables de otorgar a nuestras vidas el significado que deseamos. Para mediados del siglo XX, el ímpetu de las revoluciones que derrocó las diversas formas de orden establecido a nivel religioso, moral, político y estético, empujó de muchas maneras el péndulo histórico del orden excesivo en todo el espectro de la libertad personal significativa del pasado al mismo caos. Parte de este ímpetu fue impulsado por los movimientos masivos que buscaban fervientemente más libertad y más propósito personal. En lugar de solo vivir cualquier rol o propósito para mi vida que fuera establecido por el marco de referencia de la vida de alguien más. Sin embargo, el péndulo de tal ímpetu cultural probablemente ahora se ha movido demasiado, dejando a muchas personas varadas en un lugar de temor y nihilismo sin remedio. La idea de que los valores y las creencias tradicionales son infundadas y que la existencia no tiene sentido y es inútil. Los escritores modernos y constructivistas como Frankl intentaron demostrar que el vacío moderno de propósito fue una oportunidad para que cada individuo definiera su vida de una manera significativa. Pero es difícil, tal vez imposible, inferir un significado cósmico general a partir de preferencias meramente personales. La decisión de una persona no conducirá necesariamente a los absolutos universales que podrían existir o existen. Eso se debe en parte a que todo depende de las experiencias de cada persona. Por ejemplo, si alguien tiene un lindo día, ¿eso significa que existe un creador? Entonces, en medio del desorden de la actualidad, ¿dónde se encuentra la simplicidad al otro lado de la complejidad?
Ahora que el Evangelio de Jesucristo se ha restaurado, nuestra oportunidad de comprender el significado pleno de la vida en el cuadrado grande está una vez más en la tierra. Ya no necesitamos que nuestras vidas sean tan inestables como el violinista sobre el tejado, pero ¿las personas todavía tienen la responsabilidad de cumplir con su propia búsqueda de propósito dentro del marco dado del Evangelio? ¿O, como los peones de la Edad Media, deberíamos esperar que Dios imponga sus verdades absolutas sin nuestra búsqueda, participación y esfuerzo activos? A diferencia de la Iglesia de la Edad Media, el Evangelio restaurado otorga un enorme valor a los conceptos de libertad personal, libre albedrío y progreso. De hecho, de eso se trató la guerra preterrenal en los cielos. Por lo tanto, las verdades universales del Evangelio nos enseñan cómo participar en la búsqueda personal de libertad y propósito. No se puede cumplir con esa búsqueda sin nuestro esfuerzo activo y sincero, participar, perseverar, buscar y superar todas las formas de oposición, incertidumbre y aflicción. La restauración no solo restauró los absolutos fijos que impuso el cristianismo tradicional y apóstata, en cambio, restauró la verdadera combinación de orden y libertad que el mismo Cristo nos enseñó. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este conocimiento permite la interacción necesaria entre 1. El esfuerzo por comprender y aceptar los absolutos de la vida que nos da el Señor, y 2. El esfuerzo por ejercer toda la iniciativa y el sentido de responsabilidad por mi vida que describió Viktor Frankl. De hecho, de eso se trata el Evangelio restaurado, ayudarnos a encontrar y desarrollar el significado personal más pleno de nuestras vidas. Precisamente, por eso buscamos la guía y el marco de referencia de los principios universalmente verdaderos del Evangelio. José Smith lo explicó mejor. Dios, hallándose en medio de espíritus y gloria, porque era más inteligente, consideró propio instituir leyes por medio de las cuales los demás podrían tener el privilegio de avanzar como Él lo había hecho. La relación que entre Dios y nosotros existe nos coloca en una situación tal que podemos ampliar nuestro conocimiento, a fin de que podamos ser exaltados con Él. Entonces, desde una perspectiva santo de los últimos días, las revoluciones contra la opresión religiosa y política, tal como la Reforma Protestante y la Revolución Estadounidense, fueron pasos esenciales que nos prepararon para la restauración, ya que las ideas centrales de la libertad individual y el desarrollo individual son absolutamente importantes. Además, la Iglesia medieval permitió, en cierta medida, esas ideas. Sin embargo, la Iglesia que el mismo Jesús estableció durante su ministerio terrenal no solo permitió estas ideas, sino que las enseñó y fomentó. Al recurrir al modelo para lidiar con la incertidumbre que se describe en el capítulo 2, podemos observar el dogmatismo idealista de la primera etapa en el orden rígido y absoluto de la Edad Media. Asimismo, podemos observar la complejidad de la segunda etapa en las reacciones revolucionarias del siglo XX que nos condujeron al relativismo moral. Sin embargo, en lugar de solo regresar a la primera etapa, ahora necesitamos la tercera etapa, con una combinación orientada al crecimiento personal entre lo real y lo ideal, la libertad y el orden, la misma combinación que la restauración trajo a un mundo libre y caótico. Dios desea que nos demos cuenta de que nuestras decisiones sobre el propósito de nuestras vidas son importantes. O, si aceptamos sus propósitos cósmicos más elevados, ¿preferiría que no pensáramos en esa pregunta? Reconsideremos la clara simplicidad de una canción de la primaria. Soy un hijo de Dios, y después, 3 artículos de fe. Mientras descubrimos nuestra propia versión de las complejidades caóticas de la actualidad, estas ideas ahora formarán parte del marco conceptual restaurado para la vida, la simplicidad más allá de la complejidad moderna. La canción de la primaria, en primer lugar, nos dice literalmente que somos hijos de un Padre Celestial. Con esta premisa, el primer artículo de fe declara: creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. El segundo artículo de fe habla acerca de nuestro libre albedrío y responsabilidad para mi vida. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados, y no por la transgresión de Adán.
Por otro lado, el tercer artículo de fe indica cómo podemos estar en armonía con el cosmos mediante la interacción entre el orden universal y nuestro libre albedrío. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Esta explicación simple y divina del significado de la vida nos ayuda a entender el origen y el significado de mi vida. En la actualidad, es muy probable que alguien abandone la Iglesia no solo porque haya descubierto un marco conceptual más verdadero y satisfactorio para la vida, o porque haya descubierto una mejor iglesia o religión. Por el contrario, algunos pueden irse porque están huyendo de algo, quizás preocupaciones específicas sobre la historia de la Iglesia o sus líderes, en lugar de recurrir a algo más. De hecho, es probable que aún anhelen instintivamente la comprensión básica de la restauración del universo, de la vida en un sentido amplio. Cuando las personas abandonan el cuadro grande de la restauración sobre el significado de la vida y no tienen un lugar mejor a donde ir, su pequeño cuadrado, mi vida, se puede quedar sin marco de referencia, sin estrellas fijas, sin orientación completa hacia el cosmos. Es difícil definir la estructura cósmica de alguien solo considerando lo que no es. Tal vez es por eso que su desilusión puede engendrar la soledad cósmica que conduce al agnosticismo o ateísmo. Podemos pensar en la pregunta que el Salvador les hizo a sus discípulos, después de que algunos de sus seguidores lo abandonaron. ¿También vosotros queréis iros? Y Pedro le respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O, tal vez, algunos de los que se van aún anhelan e incluso practican algunas enseñanzas o tradiciones de la Iglesia como mormones culturales, ya que esas tradiciones todavía les proporcionan puntos reconfortantes de referencia. Algunos pueden abandonar la Iglesia debido a asuntos personales que luego se resolverán. Al cabo de un tiempo, cambian de opinión y regresan. A veces, para ese entonces, después de haber criado a sus hijos fuera de la Iglesia, descubren que si bien sus hijos coinciden con sus problemas con la Iglesia, no aceptarán las soluciones que encontraron. Independientemente de cuáles sean nuestros problemas con la Iglesia, la simplicidad de la tercera etapa es una invitación a considerar esas decepciones como parte de la complejidad de la segunda etapa, más que como una fuerza tan grande que reemplace la grandeza cósmica de la restauración en la tercera etapa. La simplicidad más allá de la complejidad tiene en su centro las palabras de la vida eterna. Vale la pena luchar por alcanzar esas palabras de vida para volverlas a descubrir y adoptar. Recuerda, daría mi vida, dijo Holmes, por la simplicidad al otro lado de la complejidad. Capítulo 14. El beneficio de la duda e ir más allá de la complejidad. La historia personal de Khumulani Mdletshe de Sudáfrica ilustra cómo, cuando enfrentamos preguntas serias y difíciles, podemos seguir avanzando de la simplicidad inocente a través de la complejidad hasta la simplicidad refinada. Además, en ese proceso, nuestra decisión de confiar en el Señor mediante actos de sacrificios le permite abrir las puertas para nosotros. Así es como le damos el beneficio de la duda. Khumulani nació en 1964 durante la época de segregación racial en Sudáfrica. A la edad de 16 años conoció a los misioneros, las primeras personas blancas que conoció. Después de aceptar su mensaje con la seriedad del caso, se unió a la iglesia y para 1985 ya era misionero en Londres. Un día, un completo desconocido le preguntó al elder Mdletshe por qué representaba una iglesia racista que le negaba el sacerdocio a los hombres negros. Esa fue la primera vez que escuchó sobre ese tema. Escuchó con asombro e incredulidad cuando su compañero le dijo que, según él lo entendía, la iglesia prohibió el sacerdocio a los africanos negros hasta 1978, debido a que estaban marcados por la maldición de Caín. El concepto de que los negros descendían del linaje de Caín, el personaje bíblico que asesinó a su hermano Abel. Los que aceptaban esa idea creían que la maldición que Dios puso sobre Caín era la marca de una piel oscura. Aturdido por ese golpe de complejidad, especialmente después de sus años traumáticos experimentando la segregación racial en su país, no había forma de que en su sano juicio pudiera continuar su misión.
Mientras planeaba el anuncio de su partida, se reunió con su presidente de misión, Ed Pinegar, quien le confirmó que a los africanos negros alguna vez se les negó el sacerdocio. Luego, agregó, y nadie conoce los motivos. Sin embargo, lo que importa es que ahora todos los hombres dignos pueden ser ordenados al sacerdocio. Después Kundalini escribió, «Confié en mi presidente de misión. Siempre me trató como a su propio hijo. Creí en sus palabras. De alguna manera, el Espíritu me exhortó a aceptar su explicación y quedarme en mi misión. Ese momento cambió tanto su vida que lo sostuvo durante más de 3 décadas. Lo mencionado no quiere decir que su confusión desapareció. De hecho, a menudo, el enojo y el dolor regresaban cuando, años después, escuchaba que otros miembros de la Iglesia aún daban explicaciones falsas con respecto a la restricción del sacerdocio. Desde el momento en que su simplicidad chocó por primera vez con su complejidad, Kundalini fue perspicaz, sincero y realista. Incluso también fue lo suficientemente humilde como para confiar en el Señor y la Iglesia. Cuando no podía imaginar por qué nadie le había hablado antes sobre la restricción, pensó que quizás sus líderes de la Iglesia en Sudáfrica decidieron temporalmente no decirle nada que pudiera implicar erróneamente que la Iglesia alguna vez simpatizó con la segregación racial. En retrospectiva, estaba sinceramente agradecido de que sus primeros misioneros no hubieran mencionado el tema, ya que, en ese entonces, no estaba preparado para escucharlo y hubiera rechazado su mensaje. Hacia el final de su misión, la actitud de Kundalini fue recompensada con una conversación inspirada con Wayne Shute, un profesor de BYU que estaba de visita en Londres. Cuando el presidente de misión le habló sobre los talentos y el potencial del elder, el hermano Shute hizo los arreglos para que Kundalini se inscribiera en BYU Hawái. El Señor estaba abriendo otra puerta. Obtuvo una licenciatura en BYU-H y, más tarde, una maestría en BYU Provo. De igual modo, en ambos lugares, soportó la continua frustración de escuchar a algunas personas decir en las clases de la iglesia que las escrituras enseñaban que los africanos llevaban una maldición consigo. Luego, enfrentó otro momento de sacrificio. Desarrolló algunos vínculos personales muy estrechos que lo impulsaron a quedarse en los Estados Unidos. Sin embargo, sintió, especialmente por su bendición patriarcal, que su familia, el Señor y la Iglesia lo necesitaban en Sudáfrica. Por ese motivo, dejó a sus amigos y sus comodidades en Utah para regresar a casa, a un futuro incierto. Durante su primer domingo en la iglesia, en Sudáfrica, conoció a una mujer con la que más tarde se casaría. Su confianza lo condujo a otra puerta abierta. Durante sus primeros años después de regresar a casa, Kundalini al principio tuvo problemas para encontrar un trabajo que coincidiera con las impresionantes cualificaciones que adquirió en BYU. Más tarde, encontró un trabajo excelente como evaluador de programas de una ONG en Johannesburgo. Este paso lo condujo a nuevas oportunidades para ayudar a influir en educación africana durante un tiempo significativo de reconstrucción social posterior a la segregación racial. Sin embargo, incluso con tal promesa y estabilidad en su vida, a medida que pasaba el tiempo, la respuesta «no sabemos por qué» de su presidente de misión y algunos otros líderes de la iglesia no fue suficiente para superar sus preguntas con respecto a la restricción del sacerdocio. Le preocupaba que los orígenes de la política en la historia de la iglesia fueran tan inciertos. Además, no podía evitar preguntarse cuánto habrían influenciado en los líderes de la iglesia del siglo XIX las actitudes racistas que surgieron de la época de la esclavitud en la cultura estadounidense. A pesar de que había aprendido lo suficiente sobre la historia de los Estados Unidos y la Iglesia, como para darse cuenta de que la Iglesia no apoyó la esclavitud, el racismo y la injusticia como lo entendieron y practicaron muchos otros cristianos estadounidenses. Mientras Kundalini todavía intentaba resolver tales preguntas, se comunicaron con él para que dejara su empleo y trabajara en el sistema educativo de la Iglesia en Sudáfrica. Al principio, se resistió a la idea, hasta que su esposa le dijo que debían buscar sinceramente la dirección del Señor. Después, una visita al templo con espíritu de oración les recordó que,
les dieron sus talentos y habilidades para ayudarlos a edificar el reino de Dios. Entonces, sin dudarlo, aceptaron la oferta de trabajar para la iglesia, que con el tiempo resultó ser la mejor decisión que tomaron. Una vez más, le dio al Señor el beneficio de la duda, no solo como un ejercicio mental, sino al elegir sacrificar su prometedora carrera secular y dirigirse confiadamente a otro futuro incierto. Más tarde se dio cuenta de que de este modo se abrió una puerta aún más prometedora. A medida que pasaba el tiempo, otros miembros de la iglesia constantemente le hacían a Kundalini muchas de las mismas preguntas que aún tenía sobre la restricción del sacerdocio y el por qué se necesitaba una revelación para eliminarla. Sus respuestas ilustraron cómo, cuando elegimos darle al Señor el beneficio de la duda, nuestros deseos justos nos ayudarán a encontrar, entender y enseñar un patrón creíble que apoye alguna instrucción divina. Sabiendo que casi nunca demostraremos, definitivamente, que el patrón tiene una fuente divina. Eso fue exactamente lo que su presidente de misión hizo por él. En mi hora de necesidad, él pudo darme un motivo para creer cuando aparentemente no había respuestas claras. Hablando de la revelación de 1978, por ejemplo, Kundalini le dijo a sus hijos y a sus alumnos del Instituto de la Iglesia que se necesitaba una revelación para instruir a los miembros de la Iglesia y para ayudar a los líderes de la Iglesia que necesitaran una herramienta doctrinal para enseñar a aquellos que cuestionaran el cambio de política. Además, se necesitaba la revelación a medida que la Iglesia maduraba para que pudiera llegar a las personas de todo el mundo. Por eso, Kundalini aprendió a seguir adelante, a pesar de sus desafíos con la historia de restricciones a las personas de raza negra en la iglesia. Luego, una vez más, su fe fue recompensada. Como un 70 de área, recién llamado de África, asistió a una reunión organizada para todos los 70s y otros líderes de la iglesia antes de la conferencia general en Utah. Después de que el presidente Thomas S. Monson se dirigiera al grupo y procediera a salir del salón, se detuvo y luego se acercó espontáneamente a los 3 70s de área africanos que se habían sentado juntos. Les dijo en voz baja: «Hermanos, me gustaría decirles que trabajé conjuntamente con el hombre que otorgó el sacerdocio a todos los hombres». Ese momento, inspirado con el profeta del Señor, comunicó algo más allá de sus palabras. Kundalini dijo que un espíritu de paz les permitió a los dos hermanos y a él llegar a ser testigos aún más fuertes de la publicación de la Declaración Oficial 2. Toda preocupación o duda que cualquiera de ellos pudo haber tenido en cuanto a la raza y el sacerdocio ya no eran relevantes. Ahora se habían resuelto. La historia de Kundalini Mdelesh refleja tanto el proceso como los frutos de ejercer una fe que no es ciega. Elegir confiar en el Señor en medio de las complejidades reales, demostrar confianza mediante los actos de sacrificio verdadero y verlo abrir puertas verdaderas que no pudo abrir, incluso para nuestro beneficio, si no le ofrecimos nuestra confianza. La actitud de Kundalini es similar a la de Richard Bushman, incluso con las habilidades casi incomparables de Richard para la investigación y el análisis de ciertos temas en la historia de la Iglesia. Encontró una gran cantidad de acertijos sin respuesta. Cuando eso sucede, dijo, solo me pregunto, ¿qué me puede enseñar esto acerca de Dios? La historia de Kundalini ilustra la descripción reciente del escritor estadounidense Peter Wiener de por qué la fe puede ser mejor que la duda y mejor que exigir pruebas antes de actuar. La fe se valora mucho en la tradición cristiana, porque implica una confianza que no sería necesaria si la existencia de Dios estuviera sujeta a alguna prueba matemática. Dios no busca nuestra aprobación intelectual, sino una relación con nosotros. La fe es más una bendición que una prueba, porque nos proporciona una relación con Jesús. Todas las buenas relaciones son unidas por el amor. El amor es siempre una expresión de fe. Cambiamos por lo que amamos, más que por lo que pensamos. La confianza de Kundalini en su presidente de misión fortaleció sus instintos de fe lo suficiente como para darle a la Iglesia el beneficio de la duda y, por ese motivo,
hizo el sacrificio de quedarse. Cuando la respuesta no sabemos por qué se volvió menos satisfactoria y Khumulani se sintió tentado a permanecer en los Estados Unidos, su estrecha relación con el Señor se convirtió en una prioridad y regresó a Sudáfrica. Cuando tenía dudas sobre su empleo, sus convenios en el templo nuevamente lo impulsaron a ir más allá del borde de la luz. Poco a poco, la tensión de sus complejidades disminuía mientras sentía la tranquila confianza de la refinada simplicidad del otro lado. En gran parte su cambio se debió a que se sintió fortalecido por el amor que tenía por el Señor, y el amor que el Señor tenía por él, que a sus pensamientos. Capítulo 15. El espíritu del ejército. Dios siempre ha estado en contacto con sus hijos a lo largo de las pruebas de las complejidades morales. Durante esas pruebas, siempre será nuestra decisión si creemos en Él o no. Cuando el presidente Wilford Woodruff anunció el manifiesto de 1890, dijo: «El Señor jamás permitirá que os desvíe yo ni ningún otro hombre que sirva como presidente de esta iglesia». Por otro lado, el presidente Russell M. Nelson también nos ha pedido: «Den a sus líderes un poco de libertad para cometer errores», ya que como presidente Dallin H. Oaks declaró: «No creemos en la inefabilidad de nuestros líderes». Independientemente de que otro significado tenga la frase «jamás permitirá que os desvíe», eso no denota que el profeta del Señor siempre nos dirá exactamente qué hacer. A veces nos pide que busquemos nuestra propia dirección, lo que en parte nos ayuda a aprender cómo desarrollar confianza en Dios. Por ejemplo, en 1890, al hablar con respecto a si la Iglesia debía seguir o abandonar el matrimonio plural cuando el gobierno estaba a punto de confiscar los templos, el presidente Woodruff declaró: «El Señor me ha dicho que haga una pregunta a los santos de los últimos días, a saber, ¿cuál es el rumbo más prudente? ¿Renunciar a los templos o renunciar al matrimonio plural? Y si escucharan y encontraran sus propias respuestas, por medio del Espíritu y el poder de Dios, todos responderían de la misma manera». Luego, sin edicto alguno, concluyó: «Dejo esto con vosotros para que lo meditéis y lo consideréis». En un momento de inspirada reflexión, el presidente Woodruff hizo un llamado al poder sagrado de la relación personal que cada miembro de la Iglesia tiene con Dios, para encontrar por sí mismos la respuesta que el profeta ya sabía. Esa reflexión puede ayudarnos a aprender cómo podemos darle al Señor y a su Iglesia, en nuestro sano juicio, el beneficio de la duda a medida que lidiamos con nuestras complejidades. Inspirémonos en la historia de Khumulani Mdletshe y apliquemos esa idea al tema de la raza y el sacerdocio. No es irrelevante concluir, al final, que algunos miembros de la Iglesia hoy en día, que todas las primeras presidencias desde Brigham Young hasta Harold B. Lee, simplemente se equivocaron al continuar con la restricción del sacerdocio y el templo durante más de un siglo, no solo porque algunas de sus teorías para explicar la restricción fueran incorrectas, sino porque la restricción en sí fue un error. Existe una diferencia entre la restricción y sus posibles razones. Tal como dijo el presidente Oaks: «Hace mucho tiempo decidí que tenía fe en los mandamientos y que no tenía fe en las razones que se sugirieron para los mismos». Igualmente agregó: «Por lo general, el Señor raras veces explica el motivo de los mandamientos y las instrucciones que les da a sus siervos». Este tema es importante, porque concluir que la restricción del sacerdocio en sí fue un error hace que sea más probable que demos al Señor y a sus profetas el beneficio de la duda con respecto a otras preguntas importantes. En los datos de encuestas recientes encontramos que casi 2/3 de las personas que se identifican a sí mismas como santos de los últimos días dicen que saben o creen que esta restricción fue la voluntad de Dios para la Iglesia hasta 1978. Aún así, escuchamos dos narrativas opuestas entre los miembros activos de la Iglesia. Primero, algunos dicen que la perspectiva de nuestros líderes de la Iglesia del siglo XIX con respecto a los africanos negros reflejaron las actitudes racistas de la mayor parte de la cultura estadounidense de la época. Sin embargo, también dicen que el contexto histórico no debe ser relevante para las verdades eternas.
Al considerar la mayor igualdad que existe en la actualidad, es evidente que la restricción del sacerdocio y el templo simplemente fue un error. Nuestros líderes debieron haber estado más en sintonía con Dios y haber sido más valientes. Además, algunos hombres negros recibieron el sacerdocio en el tiempo de José Smith. Segundo, otros dicen que la restricción en sí no fue un error. No deberíamos interpretar la historia racial del siglo XIX a través de la lente de las suposiciones del siglo XXI con respecto a lo que nuestros líderes de la Iglesia pudieron y debieron haber entendido y hecho hace mucho tiempo en nombre de la justicia y la igualdad. Dicen que el Señor tuvo sus propias razones para la restricción. En la antigüedad, el acceso al Evangelio estuvo limitado hasta la revelación a Pedro sobre Cornelio. Además, la revelación de 1978 formó parte de su plan en la gran secuencia histórica de llevar el mensaje del Evangelio a cada pueblo. Solo él podía juzgar cuando esas personas, la Iglesia y la sociedad estaban listas para este paso culminante. En una ocasión, en la búsqueda de cierta relación entre estos puntos de vista, hicimos el esfuerzo de analizar la evidencia histórica plausible que soportaba cada punto de vista. La evidencia es importante, porque si bien el argumento racional y la evidencia por sí mismos no originan la creencia, dicha evidencia mantiene un clima en el que la creencia puede florecer. La evidencia histórica por sí sola no siempre puede probar o refutar las afirmaciones de las Escrituras y de los profetas, pero sí ayuda a aquellos que desean dar el beneficio de la duda a los profetas del Señor a saber que al menos existe una base racional que respalda su decisión. Llámalo fe informada. Sin embargo, después hicimos una pausa, ya que sentimos que donde colocamos el beneficio de la duda para resolver dichas complejidades, finalmente resultó en más preguntas que lo creíble que es la evidencia. Especialmente con los temas delicados y complejos, es fácil empaparse con los detalles y las diferencias de opinión sobre la evidencia que desvía la atención del proceso final y muy personal de decidir cómo, dónde y a quién debemos dar el beneficio de la duda en casos similares. Como dijo un amigo, no todas las dudas se deben resolver intelectualmente. La fe ciega es simple, fácil y, en última instancia, peligrosa. Pero el beneficio de la duda es algo que se gana con el pensamiento y la experiencia, y que luego se da con amor y caridad a los demás, no solo porque tengas que hacerlo, o porque sea evidencia plausible, sino porque amas y confías en los hermanos, así como Dios extiende su brazo de misericordia hacia aquellos que ponen su confianza en Él, dando de este modo a cada uno de nosotros el beneficio de lo que seguramente debe ser una duda bien fundada sobre nuestro valor final. Asimismo, en cuanto a cómo resolver preguntas sin respuesta después de haber reunido toda la evidencia disponible, recuerda la promesa de Moroni con respecto a saber si el libro de Mormón es verdadero. Antes de aplicar la conocida prueba que se registra en Moroni 10, 4-5, o antes de decidir dónde colocar el beneficio de la duda, el primer paso de Moroni es: he aquí, quisiera exhortaros a que, cuando leáis estas cosas, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres desde la creación de Adán hasta ahora, y que lo meditéis en vuestros corazones. ¿Por qué comenzar nuestra búsqueda recordando y reflexionando? Porque la gratitud vuelve nuestros corazones a Dios y porque Él tiene un registro infinito de habernos señalado amorosamente la dirección correcta. Entonces, nuestra actitud básica ve más allá de la cultura actual y la evidencia histórica hasta la vista privilegiada y más elevada de un Dios amoroso que siempre ha obrado pacientemente a través de personas imperfectas para cumplir una misión perfecta. Esa actitud de confiar en Dios no debe ser complicada. Un amigo lo experimentó de la siguiente manera. Cuando era niño, se preguntaba qué podía significar vida eterna. La posibilidad de vivir para siempre me parecía muy aburrida. Apenas podía quedarme sentado durante las 3 horas de iglesia. Así que elevé mi preocupación a Dios con toda sinceridad de un niño y obtuve una respuesta poderosa. Confía en mí. Todo estará bien.
Desde entonces, ha deseado la vida eterna, no porque la entienda completamente, sino porque Dios le habló y confió en él. La existencia de una explicación plausible para todo tema complejo con el que estemos lidiando puede calmar e informar nuestra fe. Sin embargo, nuestra decisión de creer no siempre puede, y, por lo tanto, no debe contar como un fundamento completamente racional. Elegir calmar el caos de nuestras dudas al extender al Señor y a su Iglesia el beneficio de la duda preserva nuestra capacidad de hacer los sacrificios, grandes y pequeños, que requiere nuestra consagración, desde aceptar llamamientos de misión y pagar diezmos hasta aceptar otros llamamientos de la Iglesia, ayunar y vestir garments con respeto. A continuación, tomamos algunas pautas de lo que dijo el presidente Spencer W. Kimball sobre Pedro, que negó a Cristo 3 veces. Tal vez la interpretación estándar sea correcta. Pedro negó haber conocido a Cristo porque era humano, débil y tenía miedo. Por otro lado, dijo el presidente Kimball que es posible que la declaración del Salvador no fuera una predicción, sino una súplica para que Pedro negara haberlo conocido con la finalidad de asegurar el futuro liderazgo de Pedro para la Iglesia. ¿Qué interpretación es la correcta? Al igual que Wilford Woodruff, Spencer Kimball permitió que lo decidiéramos. Así sucede con la restricción del sacerdocio, o con toda posición oficial de la Iglesia. Tal vez los hermanos cometieron un error, pero quizás no. ¿Fue un error de Pedro haber restringido el Evangelio al mundo de los gentiles hasta la revelación descrita en Hechos 10:11? ¿El Señor le explicó a Pedro las razones de dicha revelación? ¿El Señor le daría instrucciones a su profeta sin también explicarle las razones de dicha instrucción? Él podría hacerlo, en parte porque aún no podemos entender sus razones. Piensa en el Señor cuando le pidió a Mormón que incluyera las planchas menores de Nefi, cuando le pidió a Adán y Eva que ofrecieran sacrificios, y la anunciación a María. En cada caso, al principio Él no les dio explicaciones para lo que les pidió que hicieran. No podemos probar dichas preguntas lo suficiente como para responderlas con certeza. Por eso, el Señor desea que elijamos dónde depositar nuestra confianza a través de un proceso exigente, minucioso y personal que nos conecta con Él. Él desea que consideremos todo lo que nos enseñan nuestras experiencias con respecto a si confiar en Él. Los capítulos anteriores analizaron por qué el Señor nos pone a menudo en dichos lugares, donde las circunstancias no nos obligan a creer, incluso cuando Él nos invita a ser creyentes. Porque a todos los que le recibieron, a los que por decisión propia creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque algo les sucede a las personas que deciden recibirlo. Aprenden. Seguir su voluntad los cambia. Nuestras decisiones voluntarias ponen en marcha el proceso de llegar a ser como Él. El Señor ve un panorama infinitamente más amplio que nosotros. Si queremos la bendición de esa perspectiva infinita, debemos darle a Él y a su profeta el beneficio de la duda, que en última instancia es una cuestión de confianza. Si solo extendemos nuestra confianza, Él podrá ayudarnos a aprender lo que desea que aprendamos. Valoramos más lo que descubrimos que lo que nos cuentan. Prestar demasiada atención a la evidencia puede causar que basemos completamente nuestra confianza en la razón o en la esperanza de ciertas bendiciones. Eso no es confianza, sino una negación. A menos que le demos nuestra confianza independiente, Él no nos puede conducir a donde sabe que necesitamos ir, un destino que a menudo no conocemos. Por otro lado, ¿cómo es la confianza independiente? Hemos mencionado al misionero retornado que dijo que dejó la iglesia porque la iglesia no cubrió sus expectativas. Sus expectativas, su visión personal de lo que era mejor para él, definieron lo que permitiría que el Señor hiciera por él. Su confianza era dependiente. Entonces, ¿cómo es la confianza independiente? Considere algunos ejemplos. Nathan Leonard, un estudiante de BYU, nos dijo cómo superó las 3 etapas de lidiar con la duda. Dijo que aprendió sobre la paradoja de que la expiación de Cristo tiene el poder de cerrar el vacío entre lo real y lo ideal,
aunque con frecuencia no es así. Ha tenido su porción de expectativas frustradas. Aprendió cómo es depositar toda la fe en un deseo justo, pedir ayuda y aún ver que el vacío no se cierra. Él no tendría la fuerza de aceptar esta paradoja con sus ojos previamente cerrados y visión empática del mundo. Al aceptar esta paradoja, se consuela en los ejemplos de los discípulos fieles, que le han enseñado a tener fe en Cristo, independientemente del resultado. Natán continuó: por cada Sadrach, Mesach y Abednego que se salva del fuego ardiente, un abidaní puede arder en el fuego. Por cada alma hijo desobediente que es traído a la luz gracias a las súplicas y la fe de un padre, un Lamán y Lemuel siguen desviando su camino. Por cada 2000 jóvenes guerreros que terminan la batalla con nada más que heridas, 1005 son asesinados por la espada. Por cada Amón que lleva a miles de almas al arrepentimiento, un mormón y un moroni trabajan todos los días de su vida y nunca ven los frutos de su obra. Por cada ciego que ve, por cada sordo que escucha y cada cojo que camina, la experiencia del inmenso sufrimiento aguarda en el Getsemaní. Sin embargo, por cada abidaní que arde en el fuego, a veces un alma toma en serio la doctrina y comienza una vida de servicio a Dios. Por cada 1005 personas que son asesinadas, a veces vemos que el Señor obra de muchas maneras para la salvación de su pueblo a medida que más almas son llevadas al arrepentimiento que el número que parece. Por cada hágase tu voluntad en sumisión a la agonía en el Getsemaní, hay una oración muy hermosa que se registra. Se da una bendición a cada niño. Descienden ángeles de los cielos abiertos y caen lágrimas por el rostro de alguien que finalmente puede declarar que su gozo es completo. Cuando nuestra fe se basa en la confianza y no en ciertas bendiciones que esperamos, podemos superar cualquier prueba. No sabemos cuándo, cómo o si Él cumplirá con lo que nos ha prometido en corto tiempo, pero cuando confiamos en Él humildemente, siempre cumplirá con lo que nos ha prometido a largo plazo. Job personifica la confianza independiente. Satanás se burla de Dios diciendo que la confianza de Job es dependiente. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y quítale todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. En otras palabras, parece que Job es fiel, pero vive de esa manera solo porque le hace prosperar. Entonces, Dios permite que Satanás se salga con la suya con Job. Una serie de traumas azota a Job, su familia, sus siervos y su propiedad. Sin embargo, Job se postró en tierra y adoró, diciendo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Satanás malinterpretó a Job, pero el Señor conocía su corazón, su confianza independiente. Aunque él me matare, en él confiaré. En nuestro día, allí es a donde lleva la confianza independiente de Richard Bushman y a donde la nuestra puede llevarnos. Conozco los argumentos en contra de los datos históricos del Libro de Mormón, pero no puedo evitar sentir que las palabras son verdaderas y que los eventos sucedieron. Creo en él a pesar de las muchas preguntas. Sin respuesta, como son algunas preguntas, no debemos lamentar las preguntas que surgen. La tensión de creer en tiempos de incredulidad no es una desventaja o una carga. Es un estímulo y un impulso, y estamos juntos en esto. Ya que estamos juntos en esto, ¿qué sucede cuando permitimos que lo particular se convierta en lo general e imaginamos a una gran cantidad de personas cuya fe es independiente, es decir, que fundamentan su fe en la confianza y no negocian para recibir bendiciones? Esa imagen nos diría a qué podría haberse referido Wilford Woodruff cuando, en lugar de dar a los santos la respuesta sobre lo correcto e incorrecto del manifiesto, les pidió gentilmente que encontraran sus propias respuestas por medio del Espíritu y el poder de Dios. Y si así lo hicieran, dijo, todos responderían de la misma manera, y creerían de la misma manera. ¿Cómo sabía que lo harían? Porque ese es el espíritu del ejército. En una sección inolvidable de La Guerra y la Paz, Leo Tolstoy relata los avances invulnerables de Napoleón en el territorio ruso. Luego se desata una furiosa batalla cerca de Moscú, la batalla de Borodino.
Cuando el ejército ruso resiste al ejército francés en lo que, en el mejor de los casos, parece un empate sangriento. Lo que sucede después es el punto culminante de la Gran Guerra de 1812, cambiando el desarrollo a favor de los rusos. En el momento en que el comandante ruso Kutuzov está decidiendo si lanzar un nuevo ataque inmediatamente después de Borodino, Tolstoy escribe que cuando el viejo general escuchó los informes desde el campo, parecía no estar interesado en las palabras que se pronunciaban, sino en algo más, en la expresión del rostro y el tono de voz de aquellos que informaban. Debido a su gran experiencia, Kutuzov sabía que las batallas no se decidían tanto por los detalles logísticos de las posiciones y los cañones, sino por esa fuerza intangible llamada el espíritu del ejército. Ambos ejércitos perdieron miles de hombres en Borodino. Los asesores de Kutuzov lo presionaron para que se retirara, como siempre lo habían hecho contra Napoleón. Sin embargo, Kutuzov sintió que sus hombres sabían que sus espaldas estaban contra el muro simbólico de Moscú y que se habían reunido de una manera profunda y espiritual. Así que sorprendió a sus estrategas al ordenar un ataque al día siguiente. Los franceses son rechazados en todas partes, por lo que agradezco a Dios y a nuestro valiente ejército, y mañana los sacaremos del suelo sagrado de Rusia. Y Kutuzov comenzó a sosollar. Luego, escribe Tolstoy, por medio de ese vínculo misterioso e indefinible, conocido como el espíritu del ejército, el orden de batalla de Kutuzov se extendió de un extremo al otro del ejército. Además, aunque los detalles fueron algo confusos, el sentido de sus palabras se extendió por todas partes, porque su mensaje no fue el resultado de cálculos ingeniosos, sino de un sentimiento que yacía en su alma como en el alma de todos los demás rusos, y sus hombres exhaustos se sintieron consolados e inspirados. La teoría de la historia de Tolstoy decía que debemos dejar de lado a los reyes, los ministros y los generales y estudiar los pequeños elementos por los que se mueven las masas. Creía que no se trataba de una estrategia superior o un liderazgo carismático, sino de la simplicidad, la bondad y la verdad omnipresente del pueblo ruso y su ejército, incluso en medio de sus debilidades, lo que derrotó a un poder que no respetaba la simplicidad y que actuaba más allá del mal y la falsedad. Hace algunos años, un reflexivo profesor de Derecho de Familia que no era santo de los últimos días y vino de Japón, visitó el campus de BYU durante una semana. Se hospedó en la habitación de invitados de un apartamento universitario. Todos los días comía, conversaba y observaba a los alumnos y los profesores de BYU. Cuando ya se iba a casa, me dijo: «Nunca vi un lugar así. Este campus es una isla de esperanza en la tierra del apocalipsis. Debo conocer el misterio detrás de todos los ojos brillantes». Respondí que el misterio detrás de los ojos brillantes de los alumnos es el espíritu del ejército de los santos, un espíritu de simplicidad, bondad y verdad que anima a la comunidad de BYU y a cada barrio y rama de la iglesia. Aquellos que critican a los santos de los últimos días por seguir ciegamente a sus líderes no entienden realmente el origen y el significado de este espíritu. Parece que son incapaces de entender que esos ojos brillantes no son el resultado de cálculos ingeniosos, sino que son los frutos de las convicciones sumamente personales que se desarrollan a través de miles de historias y desafíos personales. El presidente Wilford Woodruff y el presidente Russell M. Nelson saben todo sobre esos desafíos e historias personales. Las han visto en sus vidas y en las nuestras. Tal vez el presidente Gordon B. Hinckley pensó en esas historias cuando alguien le preguntó: «Si no usa la cruz, ¿cuál es el símbolo de su religión?». Respondió: «Las vidas de las personas». Las vidas de los miembros de nuestra iglesia son la expresión más significativa de nuestra fe y, por lo tanto, el símbolo de nuestra adoración. Es así de simple, mis hermanos y mis hermanas, es así de profundo y es mejor que nunca lo olvidemos. Entonces, para nosotros, ¿qué es el espíritu del ejército? Junto con los grandes testigos bíblicos y proféticos de Cristo, el presidente Hinckley agregó: «El testimonio de millones de personas que, por el poder del Espíritu Santo, dan testimonio solemne de su realidad viviente.
Ese testimonio ha sido su consuelo y fortaleza. A menudo oramos por el profeta y sus hermanos. Considera lo que significa que también oran a menudo por nosotros. Todos formamos parte del mismo ejército. Cada uno de nosotros tiene un testimonio que se buscó personalmente y se recibió celestialmente dentro de nuestras almas. En la actualidad, cuando nuestras espaldas se encuentren contra la pared de una sociedad desagradada y secular, cuyo ácido carcome las raíces de la fe de nuestros hijos o las nuestras, ¿simplemente recurrimos a nuestro profeta líder para solucionarlo o también recurrimos a nuestras propias almas? Cuando hablamos de dar al Señor y a su iglesia el beneficio de la duda, ¿qué o quién es su iglesia? Le damos nuestra confianza no solo al Señor y a su profeta, también se la damos al Evangelio y su poder, la confianza de todos los santos de los últimos días de que el Señor cumple sus promesas. En todas las paradojas y dudas reflejan esa confianza desde un punto de vista deslumbrante de 1.000.000 de descubrimientos personales. Además, como dijo una madre de adolescentes, la mayor razón para dar a la Iglesia el beneficio de la duda es porque tiene el poder del sacerdocio del Señor. Entonces, así como extendemos confianza, el poder del sacerdocio puede permanecer con nosotros. Persevera en tu camino y el sacerdocio quedará contigo. Muchos en la comunidad de santos de hoy en día sienten gran empatía y amor por sus familias y amigos que tienen sentimientos religiosos inestables. Los fieles de esta comunidad no solo son activos en la iglesia, son discípulos consagrados de Cristo. Luchan con sus dudas para resolver sus preguntas a favor del Señor y su iglesia. Muchos de ellos viven en la simplicidad más allá de la complejidad y llegan a levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. Esto nos fortalecerá si podemos confiar en los testimonios personales conseguidos con esfuerzo de miles y miles de personas que leyeron, meditaron y oraron por el Libro de Mormón año tras año, quienes sirvieron misiones de fe y sacrificio en todo el mundo, quienes sintieron personalmente la influencia del Señor, su cercanía a ellos, quienes han visto las promesas de la redención de Cristo dar frutos dulces en sus vidas y en las vidas de quienes están más cerca de ellos, quienes a menudo le contaron la historia de José Smith a sus hijos, amigos y extraños y sintieron el espíritu de su verdad simple y pura. Estamos rodeados de una gran nube de testigos. ¿Quiénes forman parte de este ejército? Aquellos que poseen una confianza independiente, que han progresado más allá de la complejidad hasta la tranquila confianza de la simplicidad informada. Aquellos que confían en el liderazgo profético no como el resultado de cálculos ingeniosos, sino porque descubrieron las mismas convicciones y sentimientos en sus propias almas. Aquellos que encontraron sus propias respuestas, incluso si no son todas las respuestas que buscan. Aquellos que saben que no pierden la confianza. Aquellos que no forman parte de los que retroceden. ¿Quiénes forman parte de este ejército? Mas he aquí los justos, los santos del Santo de Israel, aquellos que han soportado las cruces del mundo y menospreciado la vergüenza de ello. Estos heredarán el reino de Dios, y su gozo será completo para siempre. Estos son los que han salido de la gran tribulación y complejidad y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. La verdadera fe no es ciega, ni sorda, ni muda. Por el contrario, la verdadera fe ve y vence a su adversario. Epílogo. Descender para ascender. Cuando nuestra vida se fundamenta en nuestra relación con Dios, el caos y la confusión que forman el fuego cruzado de la complejidad dan paso a un silencio que el mismo Creador inventa para nosotros. La promesa de dicha paz nos da a cada uno de nosotros la esperanza para seguir subiendo nuestra propia escalera de Jacob. Este ascenso está compuesto de todas las decisiones diarias que debemos tomar, todos los sacrificios que se requieren para nuestra santificación. Finalmente, accedemos a la paz del Espíritu, que es la simplicidad madura, y ahí nos damos cuenta de que nos espera otro camino, lleno de sus propias complejidades. La tercera etapa no es nuestro último destino.
La simplicidad que se encuentra en el extremo opuesto de la complejidad de Holmes es la simplicidad que se encuentra enfrente del otro camino santo. Si nos dirigimos a donde decimos que queremos ir, debemos estar dispuestos a someternos a las presiones de este próximo camino. Podemos seguir siendo mansos, sumisos y misericordiosos incluso en el crisol de las dudas burlonas de los demás y nuestras propias preguntas al estilo gordiano. Tenemos la fuerza para seguir a Cristo todo el camino desde el Getsemaní hasta el Calvario sin enojarnos por la amargura de la copa que tengamos que tomar. Como dijo el elder Neil A. Maxwell, si tomamos en serio nuestro discipulado, Jesús finalmente nos pedirá que hagamos las cosas que nos son más difíciles. La simplicidad experta de la tercera etapa nos dirige nuevamente al templo, listos para someternos aún de manera más profunda al código de conducta que nuestro Maestro nos ha dado a conocer tanto en palabras como en obras. Nuestra adoración en el templo antes de entrar a la tercera etapa, comparativamente hablando, es una simple casilla de verificación y un tipo de no sé, por inercia. La obediencia ciega es un comienzo, como lo fue para Adán y Eva. Sin embargo, nuestra fe ahora informada nos prepara, nos exige para decidir si pasaremos al siguiente camino con los ojos y los corazones bien abiertos para su comprensión. Dicho espacio está completamente fuera de la zona de confort de nuestro hombre natural. Sin embargo, nuestra confianza en las promesas del Consolador, su paz, su gozo indescriptible, hace posible el camino. Además, confiamos en que al otro lado de este camino, este conocido Rocky Ridge, miraremos hacia atrás y aceptaremos que fue un privilegio pagar el precio del camino. Durante los primeros años de su vida, nuestro amigo misionero retornado Zacarías comenzó su propio ascenso hacia ese camino sagrado, en el que nuestro descenso a las profundidades de nuestra alma también es nuestro ascenso a la santidad del cielo. En los últimos años de su vida, el presidente James E. Faust nos dio una idea de su experiencia con este ascenso sagrado. En los Getsemaníes de la vida que todos tenemos, y con frecuencia en mi llamamiento actual, me he arrodillado con un espíritu de humildad en el único lugar al que podría recurrir por ayuda. A menudo fui en agonía de espíritu. Le supliqué a Dios fervientemente que me sostuviera en la obra, que he llegado a valorar más que a la vida misma. En ocasiones sentí la terrible soledad de las heridas del corazón, la dulce agonía, los golpes de Satanás y el consuelo cálido y envolvente del espíritu del Maestro. También he sentido la abrumadora carga de las dudas personales en cuanto a mi incapacidad e indignidad. El momentáneo sentimiento de estar desamparado para ser luego fortalecido más de lo que esperaba. He ascendido a un monte Sinaí espiritual docenas de veces en busca de comunicación y de instrucciones. Ha sido como si ascendiera a un casi verdadero monte de la transfiguración y, en ocasiones, he sentido gran fortaleza y poder en la presencia de Dios. Este sentimiento sagrado y especial ha sido una influencia sustentadora y, a menudo, un compañero íntimo. Cuando me he encontrado en lo más profundo de la lucha por ascender a mis propios Sinaís, cuando el aire es suave y frío y se gasta mi energía, he sentido su fortaleza. No siempre, pero lo suficiente. Cuando nuestra familia estaba alrededor del pequeño ataúd de nuestro nieto en el cementerio, sentí su consuelo con tanta seguridad que mi creencia en la resurrección se convirtió en el conocimiento espiritual de que algún día volveríamos a estar con Devin. Cuando estaba en el primer año de la universidad, me arrodillé arrepentido al lado de mi cama después de haber hecho algunas indiscreciones. Le pedí que se limpiara mi vaso interior. Sentí que su perdón me tranquilizaba. Mientras escribía en la pizarra y enseñaba a las hermanas de la Sociedad de Socorro en mi barrio de estudiantes, sentí su confirmación. En ese instante en que las palabras que salían de mi boca no eran mías, sino suyas. Cuando nuestra nieta mayor se arrodilló en el altar del templo con su compañero elegido, sentí los destellos del gozo eterno que él promete. Si esa joven pareja enamorada trabajara, perdonara, jugara
y descansara con Él en su relación, su sellamiento sería hermoso más allá del tiempo. En esos momentos en que mi corazón se ha abierto con ternura hacia Él, han habido oportunidades en las que me ha permitido sentir sus lágrimas caer con las mías. En esos momentos mi fe fluye y me asegura que con Él, gracias a Él, nuestros desiertos se pueden convertir en jardines.